Bienvenidos al estudio de este regalo que Dios nos ha dado, que no podemos perder porque proviene del autor y consumador de nuestra fe, aquel que nadie ha vencido ni podrá vencer, aquel que nos promete que nunca nada ni nadie nos separará de su amor. Iniciamos con este principio. Algunos parecerán estar conectados a la vid, pero por no estar conectados no son regenerados, y por ello serán eliminados, porque igual que Judas, no tienen la vida que fluye de la vida. Los Judas actuales parecen estar unidos con Cristo y parece que se dirigen al cielo, pero son apóstatas condenados al infierno. Recuerde una vez más las palabras de Jesucristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué parte de jamás alguno no entiende? Nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Al que a mí viene no lo echo fuera. Un verdadero creyente no puede perder su salvación ni ser condenado al infierno, porque Cristo no le echa fuera, y si alguien quiere quitárselo, nadie puede arrebatarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el otro lado de la moneda es verdad, porque algunos parecerán estar conectados a la vid, pero debido a que su apego es superficial, serán eliminados, porque igual que Judas, no tienen la vida. La nutrición que fluye de la vida no llega a ellos. Los Judas actuales parecen estar unidos con Cristo, pero son apóstatas condenados al infierno. Y algunos pasajes de las Escrituras nos muestran que sí se puede ser un sarmiento, sí se puede estar apegado a la vid, y realmente no ser un verdadero creyente. Observe como ejemplo lo que Pablo declara. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Una persona puede ser parte de la nación de Israel, pero no ser un verdadero israelita. Y alguien puede ser una rama sin permanecer en la vid verdadera. En una metáfora similar, el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 11, versículos 17 al 24, representa a Israel como un olivo del que Dios ha quitado las ramas. Esas ramas fueron cortadas por su incredulidad, dice Romanos 11:20. En el primer siglo, en Palestina, preferían que la vid no diera fruto en sus primeros 3 años, pues si se podaba sabia y cuidadosamente, llegaba al 4º año con gran capacidad productiva. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que ellos eran ramas maduras, que daban fruto, pero que aunque den frutos, debían ser podadas. La idea es que todo cristiano que da frutos, algunos dan mucho, otros dan poco, pero todo genuino cristiano da fruto. Nuestro deber para cumplir el propósito de Dios es dar frutos, y debemos realizar las buenas obras que Jesús preparó de antemano para que cumpliéramos. Recuerda lo que escribió Pablo, que hemos repetido, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. La salvación, lo hemos repetido, no depende de las obras, pero las obras dependen de si el individuo es o no salvado. Recuerde también lo que dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Cuando la fe salvadora es legítima, produce fruto. Y esa es una forma de determinar si uno es creyente. Dice, por sus frutos los conoceréis. No se recogen uva de los espinos, ni higos de los cardos, ¿verdad? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da malos frutos.
Mateo 7, 16, 17. Esta ilustración no serviría si cada cristiano no diera al menos algún fruto. Todo cristiano da algo de fruto. Las palabras dichas por Juan el Bautista nos muestran la conexión que existe entre la fe genuina y los frutos auténticos. Si observamos ese momento en que los fariseos y saduceos llegaron a Cristo a Juan el Bautista para ser bautizados, notamos que Juan sabía exactamente lo que debía comunicarle y se lo dice claramente. Les dice: bienvenidos al bautismo. No, le dice: generación de víboras, que nos enseñó a huir de la vida venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ustedes no son hijos de Dios, por eso no tienen frutos. Ellos no lo buscaban porque se habían arrepentido. Su falta de fruto demostraba que no tenían arrepentimiento genuino, y más tarde lo vemos cuando dicen que Jesús obra mediante Satanás. Jesús se identifica a ciertas ramas sin fruto, y precisamente por no tener frutos, no pueden ser creyentes genuinos. Una vez más debemos recordar lo que dice Juan: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se mostrara que todos ellos no son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Toda persona que asiste a un templo, que no vive una vida de santidad, que no vive una vida fructífera y realizada, debería evaluar su vida, debería evaluar sus creencias para determinar si su conexión con Cristo es o no genuina. No puede ser que usted conozca un Dios tan grande que transforma la vida y siga viviendo de la misma manera. Aunque las ramas sin fruto se quitan de la vida y se queman, el Padre cuida con ternura las ramas que dan fruto. En el versículo 2 Jesús le dijo a sus discípulos: todo sarmiento que en mí, es decir, está allí y no da fruto, lo quita. Todo sarmiento que da fruto, aunque sea poco, lo poda para que dé más fruto. Todas las ramas fructíferas están incluidas. El viñador poda las ramas para que den mucho fruto. Nuestra vida espiritual funciona de la misma manera. El Padre quita los pecados, quita todos esos brotes que limitan nuestra fecundidad. El sufrimiento es una excelente tijera podadora. Dios quiere que demos más fruto. Dios puede podarnos por medio de enfermedades, persecuciones, calumnias, quitándonos algo que valoramos, o por medio de la pérdida de posesiones materiales. Todo método que Dios utilice tiene la meta de que vivamos vidas más fructíferas. Toda poda es producto de su amor, porque el Señor a los que ama los disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios nos poda, su herramienta de poda es la palabra. Él quiere que apliquemos su palabra, porque al hacerlo, al vivir la verdad, somos limpiados. Por eso algunos no viven limpios. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. La palabra traducido como limpio en ese versículo es la misma palabra que usó en el versículo 2 para describir el proceso de poda. La palabra de Dios, aplicada a nuestras vidas, nos limpia. Somos más fructíferos. Cuando llegan las pruebas, cuando llega el sufrimiento, Dios quiere que seamos más receptivos a su palabra. Y los creyentes genuinos, en medio del sufrimiento, tendemos a ser más receptivos, no nos resentimos contra Dios. Recordamos que el Padre usa la aflicción para hacernos más receptivos a su palabra. La mayoría de nosotros nos volvemos más sensibles a la verdad en medio de los conflictos, más sensibles a las Escrituras cuando estamos en problemas, porque somos hijos de Dios,
porque queremos que la palabra nos guíe. Cuando tenemos un problema en particular, a veces parecerá que un versículo de la Escritura salta de la página para confrontarnos o para revelarnos directrices que necesitamos. Es en la adversidad precisamente cuando la palabra de Dios cobra vida, porque apunta a nuestras necesidades. Spurgeon dijo una vez: la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es sumamente poderoso para promover la santificación y producir esa consagración de todo corazón que es tanto nuestro deber como nuestro privilegio. Spurgeon agregó: queridos amigos, ¿no han encontrado que la palabra de Dios es muy cortante? Más cortante que una espada de 2 filos, de modo que su corazón ha sangrado por dentro y no han podido resistir el golpe celestial. Confío en ti y puedo seguir sabiendo más y más de su filo hasta que nos haya matado por completo en lo que se refiere a la vida de pecado. Oh, ser sacrificado a Dios y su palabra ser el cuchillo del sacrificio. Oh, que su palabra fuera puesta en la garganta, en cada tendencia pecaminosa, cada hábito pecaminoso y cada pensamiento pecaminoso. Spurgeon agrega: no hay asesino del pecado como en la palabra de Dios. Donde quiera que venga, viene como espada e inflige la muerte al mal. Maravilloso comentario. Esa es la verdad. Esa es la palabra de Dios. Cuando la amamos, la conocemos, la estudiamos, la practicamos. Me encanta lo que Spurgeon agrega con respecto a la poda. Él dice: la poda es la suerte de todos los santos fructíferos. Todos los santos fructíferos vamos a tenerla. Generalmente se piensa que nuestras pruebas y problemas nos purgan. No estoy seguro de eso, ciertamente. Algunos se pierden. Es la palabra que poda al cristiano, no la prueba. Es la palabra en medio de la prueba. La aflicción es el mango del cuchillo, la muela que aguza la palabra, el tocador que quita nuestras ropas suaves y deja al descubierto la carne enferma para que la lanceta del cirujano pueda alcanzarla. La aflicción nos prepara para sentir la palabra, pero la verdadera podadora es la palabra en la mano del gran labrador. A veces, cuando te acuestas en el lecho de la enfermedad, piensas más en la palabra que antes. Eso es una gran cosa. En el siguiente lugar, ves más la aplicabilidad de esa palabra a ti mismo. En tercer lugar, el Espíritu Santo os hace sentir más mientras estáis así apartados la fuerza de la palabra que te llega. Maravilloso, maravilloso lo que Dios hace. La intimidad con el Todopoderoso no es estar cantando y orando apasionadamente. Jesús dedica tiempo en su enseñanza para motivar a los creyentes para que permanezcan en Él. Y esto lo hacen desarrollando la intimidad por medio de la obediencia. Por esa obediencia amorosa a sus mandamientos, mantenemos esta relación de permanencia con nuestro Señor. Esto escribe Juan. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Juan 14, 23 y 24. Y una vez más el apóstol Juan dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Juan 15:10. No olvide que estamos hablando de que hay quienes están allí en la vid y serán cortados porque no dan fruto. Todo discípulo da algo de fruto, pues ningún contacto con la vid da como resultado que no haya fruto. Juan advierte: el que no permanece en mí no tiene savia, será desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Dios cortará a aquellos que no son sus hijos. Si se refiriera a que el fuego es el infierno, entonces podemos determinar con toda seguridad que no eran nuevas criaturas regeneradas y por no ser regenerados serán lanzados al infierno. Pero todo indica que son creyentes que no permanecen en comunión con Dios, creyentes que no habitan en su palabra, que están en congregaciones donde no les enseñan, no crecen, no son nutridos por la verdad, son tan inútiles para Dios como esas ramas para los viticultores. En este caso el punto sería su inutilidad, y esa inutilidad motiva el juicio de Dios para corrección, no para condenación. Y esta poda de un creyente que no permanece en comunión puede implicar una muerte prematura o alguna otra forma de disciplina divina. Pero ciertamente no es la pérdida de la salvación, quizás ni siquiera la pérdida de la recompensa. Aunque existen diferentes formas de interpretación, todos los intérpretes creen que Jesús mencionó esta poda para animar a sus discípulos a permanecer en él, a sus discípulos. ¿Para qué? Para que den mucho fruto. Obviamente es imposible que una rama dé fruto si no tiene contacto con la vid que da vida. Aunque los incrédulos crean que dan fruto porque han realizado un cambio moral, son mejores personas, asisten a un templo, ahora no son abusivos, son más tranquilos, pero su fruto es tan falso como si colgáramos una fruta de plástico en un árbol que puede lucir muy natural y muy parecido a un fruto verdadero. La forma de dar mucho fruto es que la rama mantenga comunión sin obstáculo con la vid, y quienes resisten la obra del Espíritu Santo, descuidando su santidad, desobedeciendo a Dios, no pueden ser fructíferos. Jesús explicó con claridad que la obediencia es la clave para permanecer. La relación entre el Padre y el Hijo vuelve a ser el paradigma de la relación entre el Hijo y el creyente. Es un modelo. La idea no es que podamos retirarnos del círculo del amor de Dios siendo desobedientes, porque eso es imposible. Dios no deja de amar a sus hijos desobedientes. Lo vemos en la palabra de Dios. Es más bien que poner obstáculo en nuestra comunión, y así no podemos disfrutar de las bendiciones de su amor. Juan enfatizó la obediencia de Jesús a su Padre en este Evangelio. Lo hizo en reiteradas ocasiones. Observe lo que dice en el versículo 7, que es otro de los versículos mal interpretados. Dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Juan 15:7. Este es el segundo uso de la palabra permanecer, y obviamente Jesús lo usó como un sinónimo de comunión en lugar de salvación. Permanecer en comunión, no permanecer en la salvación. Jesús se dirigió a sus discípulos, a los verdaderos creyentes, y les anunció lo que sucedería si ellos permanecían en comunión, si mantenían comunión saludable con Él. Ya había explicado que los creyentes pueden o no permanecer en Él, pueden o no tener comunión íntima y sana con Él. El creyente elige ser cercano, íntimo con Dios.
Los discípulos permanentes no solo dan mucho fruto, sino que también reciben lo que le piden a Dios en oración. Cuidado, porque este versículo lo utilizan mucho, muy mal. Pareciera ser una promesa general que nos indica que Dios va a conceder cualquier petición que su discípulo realice si lo pide en el nombre de Cristo, pero es una promesa general de conceder cualquier petición que pueda ofrecer un discípulo que permanece en obediencia y esas peticiones que estén de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Un discípulo que permanece en intimidad con Dios pedirá solo aquellas cosas que estén en armonía o sujetas a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Los deseos de los discípulos que permanecen en comunión íntima con Dios están en conexión con los deseos de Jesús. Por eso permanecer en una conexión bíblica saludable de intimidad con Cristo es esencial. Dejar que sus palabras permanezcan en uno para que sean practicadas con una disciplina significa una aceptación consciente de la autoridad de Dios, de su palabra, y un contacto constante con Él por medio de la oración. Esos son los discípulos obedientes, aquellos que damos frutos y que Dios nos poda para que demos más fruto. Conclusión. La conclusión es sencilla. Quienes no son hijos de Dios porque no han sido regenerados serán cortados y echados en el infierno. Quienes son regenerados y han elegido la rebelión y la desobediencia serán disciplinados y podrían vivir con conflictos emocionales, enfermedades o aún experimentar la muerte. El Padre siempre vive agradado de sus hijos obedientes que llevan fruto, y aún a ello puede podarlos en algún instante para que lleven frutos más abundantes. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica. Nosotros solo debemos creerla. ¿Estás listo a aceptarla?